Hola, ¿qué tal? Esto es el comentario positivo, una vez más aquí, continuando con la serie de principios básicos. El Espíritu Santo me estuvo inquietando en mi corazón de poder continuar, extenderme un poquito más porque, bueno, la vez pasada hablamos en el tema de confesión de los 5 pasos de conversión bíblica. Hablamos de la escritura que está en Lucas 9:23, donde habla de tomar su cruz cada día. Y bueno, no es claro, no queda claro totalmente esto, y muchos tienen dudas al respecto de qué quiere decir cargar su cruz. Les puse un ejemplo de que obviamente no puede ser una cruz colgada en el pecho y el por qué. Si los que no vieron el video, les recomiendo que lo vean para que puedan entender esta parte. Pero bueno, hoy vamos a ver el tema de qué es tomar tu cruz cada día. Pero antes de empezar, quiero subrayar una situación, algunos comentarios que han llegado al respecto de que, bueno, pues es sin inspiración y que solamente estoy tomando pues lo que ya escribieron otros. Algo que es bien importante es que obviamente y efectivamente en el tema de los héroes de la fe, pues tengo que investigar, estudiar y ver qué es lo que dice al respecto en la historia, y obviamente pues les transcribo lo que yo he aprendido al respecto de un tema, porque obviamente cada semana estudio, busco un tema y bueno, pues se los pasamos, pero sí obviamente investigando. Dentro de la parte que es el libro de los principios básicos, sí quiero ser muy directo en este aspecto. Este libro es un libro que yo compilé, que yo escribí, que el Señor Espíritu Santo me dio a mí, sí en base a los principios básicos que yo recibí hace muchos años, hace pues ya gracias a Dios 32 años en la Iglesia Internacional de Cristo. Ahí me dieron unos principios básicos, pero finalmente, aunque yo estoy muy agradecido porque me dieron bases bíblicas, mi visión teológica hoy no es muy similar. Aunque yo respeto mucho a esa iglesia, amo mucho a esa iglesia, me llevó a los pies de Cristo a esa iglesia, y bueno, Dios la usó y es una bendición para mi vida, pero hay algunos conceptos teológicos en cuanto al punto de vista de los dones del Espíritu Santo, etcétera. Bueno, algunas situaciones que no compartimos, pero es en base primeramente lo que yo aprendí ahí. Pero después, dentro de los años que yo he estado, tuve pastores, maestros que me enseñaron mucha de la palabra, y que bueno, el seguir leyendo cada día la escritura. Dice la escritura que los primeros discípulos leían cada día la escritura para ver si era cierto lo que les enseñaban. Bueno, pues me llevó a compilar este libro. Obviamente también en la última iglesia en la que estoy en este momento sirviendo con mi paternidad espiritual, el apóstol Martín Scott, pues tuvimos el privilegio de estudiar en la universidad aquí con él, y bueno, pues obviamente también todo lo que yo he aprendido y lo que seguimos aprendiendo, porque si ustedes han visto, les he recomendado aquí también que vean los temas de nuestra iglesia principalmente, porque ahí es donde obviamente van a aprender más, y utilizan muchos temas muy fuertes teológicos que quizás en otro lado no hayan escuchado. Entonces mucho de eso también he aprendido, y casi yo podría decir que hasta un 40% o más de lo que yo les doy, lo he aprendido aquí. Aun cuando yo tengo tantos años en la fe y he tenido muchos maestros y me enseñaron mucho y le agradezco, pero gran parte de lo que puedo llevar aquí es mucho de lo que yo he aprendido en mi iglesia. Pero el libro que yo estoy dando de principios básicos, ese no lo van a encontrar en otro lado. Ese es un libro que el Señor me dio a mí. La forma en que se da es la forma en que yo lo doy, y que el Señor Espíritu Santo me usa a mí como vaso para poder principalmente y realmente darlo Él. Yo solamente soy el medio para poder bendecir a las personas. Entonces, y ya el último tema que estamos viendo, que es los sábados, el tema de la lectura bíblica, pues es también los comentarios, es lo que yo he aprendido en base a lo que el Señor me ha dado. Entonces, sí permitimos, el primero aquí es el Señor Espíritu Santo, y es al que le damos toda la gloria y la honra. El Señor Jesús es nuestro Rey, el que nos ha dado la salvación. Y bueno, canal
está dedicado al Padre, es una ofrenda al Padre, y siguiendo lo que dice la Escritura, el Señor Jesús dijo: mi Padre trabaja y yo trabajo, y Él estuvo todo el tiempo evangelizando. Y yo, siguiendo también esa enseñanza, viendo que tenemos que seguir el ejemplo de nuestros maestros, bueno, pues yo sigo el ejemplo de mi maestro, mi actual maestro y mi actual padre, mi padre espiritual que Dios escogió para mí, que es el apóstol Martín Scott. Pues es lo que fluimos, porque él siempre trabaja, y bueno, yo también lo trato de hacer. Dice la Escritura que todo tiempo tenemos que estar evangelizando, y no es un llamado solamente para nuestros pastores y nuestros líderes, sino para todos. Entonces tenemos que dar, dice Mateo 28:20, Mateo 28 del 19 al 20, dice: vayan pues a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. Entonces, todo lo que el Señor me ha mandado a mí es lo que fluimos en este canal. Y bueno, pues espero que sea de mucha bendición para todos los que doy gracias a Dios. Para la gloria de Dios, ya tenemos 23 suscriptores, ya no solamente son dos oidores los que tengo, sino que ya hay 23 suscriptores. Cada vez más se empieza a extender esta palabra, y yo creo que se va a extender más, porque yo creo que es el Señor Espíritu Santo el que está permitiendo esta ventana para poder compartir buenas nuevas. Estamos llenos, si ustedes ven YouTube, está lleno de malas noticias, hablan de la enfermedad actual, hablan de problemas políticos, económicos, sociales. Hay profetas que están anunciando cosas que sí es verdad, que estamos en tiempos, hay señales y cosas que vienen muy difíciles para la tierra, pero en realidad el Señor nos llamó a dar buenas noticias. Entonces el comentario positivo es eso: buenas noticias para todos, en medio de, y recordando lo que dice nuestro Padre espiritual: no importa lo que veas, no importa lo que oigas, no importa lo que pasa alrededor, el Señor Jesús está contigo y te está bendiciendo. Y dice otra parte en la Escritura, y eso lo he hecho rema en mi corazón y continuamente se los digo a mis hermanos: Jesús de su propia boca dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y yo creo que cada uno de los que Dios está permitiendo que vean estos videos cree también. Entonces, bueno, vamos a empezar hoy con nuestro tema de tomar tu cruz cada día, y vamos a empezar precisamente con la Escritura base, que es Lucas 9:23, en donde dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí vemos que entonces nos dice la palabra que para ser discípulo de Jesús necesito tomar mi cruz cada día. Y bueno, para que recordemos un poquito y lo explicamos, yo decía que no es que me ponga una cruz en el pecho, porque finalmente vamos a poner la situación que yo voy corriendo en el periférico, como loco, me quiero cruzar el periférico. Ya ven que sí hay personas que se han cruzado y hay unas rejillas que donde ya están rotas para que se crucen por ahí. Mucha gente sí se pasa, en vez de buscar un puente, se cruzan. Entonces, vamos a suponer que voy corriendo, que me cruzo, no me fijo y viene un automóvil, es inminente que me va a atropellar. Y llega alguien y me avienta, y esa persona es atropellada y muere ahí. ¿Qué es lo primero que yo haría? ¿Cuál sería mi reacción? Por supuesto, no tomaría mi celular y le tomaría una foto al automóvil y al muerto y me la colgaría al pecho. Eso suena muy ridículo, ¿no? Sino que realmente agradecería lo que esa persona hizo en mi vida, y yo estaría pues tratando de dar un poco de lo que él dio y entender de qué manera él pudo a un desconocido dar su vida por él, y yo por agradecimiento buscar la manera de poder lograr llegar a ese nivel de poder ser capaz hasta de dar la vida por otro. Eso yo creo que sería lo correcto, y lo incorrecto sería colgarme una foto del carro y del muerto en el pecho. Y pues no, pues yo es lo que yo siento en mi corazón al respecto de la cruz. El que yo me ponga una imagen de la cruz, y el Señor Jesús, la cruz fue la que lo mató, y el Señor Jesús es el que murió por mí, si yo merecerlo, si en ese momento quizás ni siquiera conocerlo. Es más, yo ni había nacido, porque eran 2000 años antes de que yo naciera, cuando él ya había dado su vida por mí. Entonces se me hace tonto y ridículo el que yo pueda colgar una cruz en el pecho. Respeto al que lo hace, pero yo creo no sería lo correcto, sino que seguir, dice la Escritura que hay que dar fruto y seguir el ejemplo del Señor Jesús. Y siguiendo el ejemplo del Señor Jesús es no colgarme una cruz en el pecho, sino cargar mi cruz. Hoy vamos a entender qué es cargar mi cruz. Entonces, tomar mi cruz, ¿qué significa?
Primero, tenemos que entender que al ser tripartito somos alma, cuerpo y espíritu. Entonces, en esa parte, tengo que tomar la cruz en esas 3 áreas. Ahora, vamos a empezar por nuestra alma. Mi alma son mis pensamientos, mis emociones, y precisamente el punto es que el alma principalmente ha sido, y el cuerpo son los que han mandado al espíritu en mí, mientras yo no conocí de Cristo. Y entonces el alma, que me lleva a las emociones y a los sentimientos, por eso nos volvemos muy sentimentales, y por eso hay personas que lloran mucho, pero en realidad nada más esa emoción después se les pasa y ya se les olvidó. Entonces no es eso, eso no se trata de una emoción así de que de momento diga yo, es que sí me voy a aventar a hacer esto, y después de 2 o 3 días se me enfría la situación, y por eso dejé inconclusas escuela, relaciones interpersonales, quizás un matrimonio también, y muchas otras cosas se quedan inconclusas porque dejamos que el alma gobernara en nuestro ser. Y entonces quiere decir que lo que yo voy a hacer al cargar mi cruz es rechazar los pensamientos que ofenden y desagradan a Dios. No permitir ya que mis emociones sean las que me manejen, porque en mis emociones he hecho muchas cosas. Es como cuando yo voy en el camión y alguien me pisa y yo tengo la reacción de decirle una mala palabra. Si permito que salga esa mala palabra, ofender y agredir, estoy dejando que mis emociones me manejen. Si yo ato mi lengua y me pongo cuentas con Dios, aunque haya pensado a la ofensa, el Señor empieza a ver que yo empiezo a rechazar los pensamientos que ofenden y desagradan a Dios. Entonces, tengo que crucificar mis emociones y mis sentimientos en la cruz del Señor, así como lo hizo el Señor. Es común que con nuestros pensamientos, aun cuando no lo expresemos con nuestra boca, como en este ejemplo que yo les decía, ofendamos a alguien, porque me ofendió o me incomodó o me humilló, o que juzguemos a alguien por su actitud, por su proceder o por algo que nos hizo, o que hizo alguien a terceros y que me enchiló, me enojó, y entonces dejo reaccionar a mis emociones antes de pensar las cosas. Cuando llegan estos pensamientos, tengo que rechazarles urgente y contundentemente. Es necesario que yo lo haga con una urgencia. O cuando llega un pensamiento de pecar en cualquier área, tienes 2 opciones, obvio: ceder o rechazar, y no dejar que crezca en tu corazón. Aquí, algo bien importante, recordando, y de hecho después les voy a dar el tema completo también, se llama ¿qué es peor que el pecado para Dios? Ese tema se los voy a dar posteriormente, pero en ese tema me muestra el Señor, como escritura base está la historia de David y Betsabé, y vemos que dice que saca la historia, dice que un día que no que no hizo lo que le correspondía a David, que tenía que estar al frente en la batalla con su ejército, se quedó y andando en la azotea vio una mujer, le gustó y la mandó llamar, y era esposa de Urías, de uno de sus 30 valientes, porque además subrayamos, si ustedes lo ven en otra parte de la escritura, en la lista de los 30 valientes de David, ahí estaba Urías. Entonces Urías, para empezar, no fue una casualidad que él viera a Betsabé, y no fue una casualidad de que él se quedara sin ir a la guerra, sino que yo veo que siendo Urías alguien que se sentaba a la mesa a comer con él, obviamente que él conocía a su familia y él vio a Betsabé y le gustó. Y entonces entró el mal en su corazón, el deseo en su corazón, y él vio la oportunidad y dijo, Urías no está cuando están en la guerra. Entonces voy a dejar que se vayan a la guerra, yo me quedo, ella está sola y yo soy el rey, tiene que obedecerme y va a venir. Entonces, él permitió que creciera ese mal deseo en su corazón, llegando a afectar a terceros, porque llevó a complicidad a personas que llevaron a Betsabé, que supieron que había pasado con Betsabé, y se mete con Betsabé. Obviamente, ella no tenía forma de decir que no al rey, y cae también y comparte también el pecado con ella. Entonces, pero aquí el punto importante es
eso precisamente, que entró en su corazón y él, conociendo de Dios, no fue y dobló sus rodillas y le entregó a Dios ese mal deseo, sino que dejó que creciera en su corazón, y entonces él tuvo relaciones con la mujer, y no conforme con eso, después, sabiendo que ella estaba embarazada, quiso hacerle creer a Urías que él era el padre del bebé, haciendo que él tuviera relaciones con su esposa. Pero una costumbre en Israel era mantenerse puros sexualmente para poder ir a la guerra y ganar. Y Urías le dio lecciones a David en cuanto él era, además, él ni siquiera era judío, era hitita. Y vemos que un hitita tuvo mayor respeto por nuestro Dios que un hijo de Dios, que un judío. Y entonces vemos que él le decía una y otra vez, es que yo voy a estar en mi casa cuando el pueblo de Dios está peleando. Y eso le tenía que caer en la cara a David, porque David, él sabía que él tenía la obligación de ir al frente. En aquel tiempo los reyes iban al frente de su ejército para comandar al ejército y pelear la guerra. Pero dice que en el tiempo que iban a la guerra, David se quedó en su casa, en que los reyes tenían que estar en la guerra, él se quedó en su casa. Y tenía que haberle ardido en la cara, primero desde el principio, que él no estaba en el lugar donde tenía que estar, y que un extranjero le estaba respetando más a Dios que el rey mismo, un hombre escogido por Dios. Segundo, vemos que él no permitió, no cayó, y después David lo manda a matar. Aumentó su pecado, porque viendo que Urías no cayó en la trampa que tenía David para que él creyera que el niño era de él, entonces él manda a matar a Urías y dice, llévenlo al frente de la batalla, a lo más cruento de la batalla, y ya. Entonces fue su solución, desaparecer a Urías, para que así ya no hubiera bronca, y entonces ya, librarla. Y resulta que para Dios no hay nada escondido, y llegó Natán, el profeta Natán, y reprendió a David. Pero algo que yo puedo aprender con la historia de Natán, de Betsabé, de Urías y David, es que el Señor te llama una y otra vez la atención, pero sin humillarte, sin ponerte en evidencia ante la gente. Pero nuestro corazón necio, que deja que crezca el pecado en mí, que anida, hace que se anide el pecado en mí y que dé a luz en mi vida, hace que el Señor al final tenga que venir a reprenderme fuerte para que yo entienda mi pecado, me humille y regrese a Él. Es tan amoroso que aun cuando yo ya pequé, esa es la gracia, que yo ya habiendo pecado, Él viene y una vez más me restaura, que fue lo que hizo con David. Pero nosotros somos necios y no vemos las señales, y David no vio las señales de que Dios le estaba llamando la atención por medio de Urías para que hubiera un arrepentimiento en su vida. Ahora, entonces, vamos a ver que nosotros dejamos que nazca, que venga hacia nuestro corazón. Una enseñanza de mi padre espiritual en nuestra cobertura dice que tú puedes ver a los pájaros volar alrededor de tu cabeza, alrededor de ti, pero no permitas que aniden en tu cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es inevitable que yo tenga tentaciones. Dice la escritura en una de las cartas de Pedro que el bautismo que ahora nos salva, no quitando la concupiscencia, sino con una aspiración a una buena conciencia, quiere decir que no me quitó el deseo de pecar. Lo que me perdonó fue mi pecado, pero no me quitó el deseo de pecar. Entonces yo tengo todavía los mismos deseos carnales. ¿Por qué? ¿Por qué me los deja el Señor? Porque precisamente yo tengo que empezar a trabajar en vencer esos deseos carnales, en dejar que sea el Espíritu el que gobierne y no mis emociones ni mi carne. Entonces es inevitable que haya tentaciones, pues el trabajo del adversario es hacerme tropezar y caer. Él no es negligente en su trabajo. Él, desde que yo nací, él ya me había asignado a uno de sus esbirros para que todo el tiempo esté haciéndome caer y que no busque de Dios y que prefiera los placeres mundanos antes que Dios y que haga que parezca mentira lo que me dicen y que muchas veces dude de Dios y que dude de lo que pueda hacer en mi vida. Ese es el trabajo del diablo, lo hace diariamente, y hay de mí si yo le creo y empiezo a vivir mundanamente, o no le creo y vivo como el Señor Espíritu Santo me guía. Pero
Mi trabajo es permanecer firme, no ceder a las tentaciones, vencerlas y llevar a la cruz del Calvario todo pensamiento contrario, todo pensamiento contrario, todo pensamiento pecaminoso, llevarlo a la cruz del Calvario. Tiene que recibir tu espíritu. De tu espíritu tiene que recibir ese pecado, ese deseo de pecar, un firme no, y no permitir que se instale en tu corazón. Ahora, el segundo punto en donde vamos a hablar es en el cuerpo. Los placeres de la carne, los malos deseos. Sí, es difícil. Es difícil detener lo que por naturaleza te gusta. Es como una persona homosexual. Pues no le están quitando una gripa. No es una enfermedad del cuerpo, es una enfermedad del alma, es una atadura que tiene del enemigo y no es tan fácil. Pero finalmente, para la gloria de Dios, hay muchos testimonios de hermanos que fueron homosexuales y que hoy sirven al Señor y que tienen un testimonio poderoso en su vida. Entonces, no es imposible, sí, no es tan fácil, pero no es imposible. Pero es difícil, sí, tenemos que entender que es difícil que dejemos lo que por naturaleza nos gusta. Es difícil rechazarlo, más aún si se te ofrece en charola de plata. El enemigo no te obliga a caer, no te hace manita de puerco para que tú caigas en pecado. El enemigo, yo siempre lo he dicho, el enemigo es mi cuate, porque los cuates sirven nada más para sonsacarte, para llevarte al cotorreo, y cuando ya está la bronca, se hace a un lado. Y un verdadero amigo, que es el Señor Jesús, es mi mejor amigo, mi verdadero amigo, es aquel que siempre me va a cuidar y va a dar su vida por mí, y lo hizo en la cruz del Calvario.Esa es la diferencia. Entonces, por eso tenemos un montón de cuates que nos llevan a hacerlo lo incorrecto y que nos lo ponen en charola de plata, cuando yo también es una parte de vergonzosa de mi vida. Antes de ser cristiano yo fui alcohólico y siempre tuve la mentalidad de que siempre iba a haber alguien que, si yo tenía una bronca, un problema, no me iban a ayudar, pero si yo quería ir a tomar, siempre iba alguien que iba a disparar. Y finalmente, lo único que yo gasté en el tiempo en que fui alcohólico fue un cartón de cerveza que me tomé yo solo, y es una vergüenza también, no es un orgullo, pero nunca gasté en el alcohol, nunca gasté, porque siempre iba a haber alguien. El diablo te ofrece en charola de plata el pecado, ahí está, te lo regala, te lo pone así. Él no te hace manita de porco, ni te obliga, ni te pone una pistola en la frente para decirte, ahora vas a pecar, sino que él sabe, te conoce desde que naciste y sabe cuáles son las cosas del mundo que te agradan, y son las que pone así en charola de plata para que tú las tomes. Y entonces, pues tú lo único que haces es caer, si no estás firme. Entonces, el crucificar estos deseos, así como en una cruz física, va a causar dolor. Los clavos en sus manos de mi Señor le causaron un dolor infinito. Y obviamente estamos hablando, hoy le estoy mostrando aquí la mano, pero sabemos históricamente que fue aquí donde entraron los clavos. Ya hablaremos más a profundidad de ese tema. Los latigazos que traía en la espalda, primero el dolor que le causó el que se los dieran, pero segundo, cuando él estaba en la cruz y quería respirar, y al moverse, lijaba como lija, pasaba por las heridas que tenía en su espalda. La madera no lijadita como ahora se ve en las imágenes que hacen requeriendo representar al Señor, que ahora las hacen bien lijaditas y bien talladitas. No, la madera en la que estaba el Señor Jesús no estaba ni lijadita ni talladita, era una madera que se le podían hasta astillar en la espalda, y que seguramente se astilló con ella. Entonces había un dolor en la espalda, sus pies en sus empeines, en sus huesos metatarsianos, hasta ahí estaba un clavo que atravesaba ambas, y él le habían dejado la flexión de las rodillas para que él se levantara para respirar y tuviera movimiento, pero el cansancio que ya llevaba de horas también le hacía que tuviera espasmos de calambres en su cuerpo, la falta de sangre porque ya había derramado mucha sangre, le daba debilidad, y el dolor continuo que él tenía en sus muñecas y en sus empeines era un dolor profundo. Entonces, crucificar nuestros malos deseos va a doler, sí va a causar dolor,
va a causar, sí, debilidad, va a causar impotencia, porque vas a sentir a veces que no puedes, que tú no puedes alcanzar. Y te voy a decir una cosa, no se puede ni comparar ni la más milésima parte, ni un átomo es comparado con lo que el Señor Jesús sufrió en la cruz, cualquier dolor que tú puedas tener en este mundo. Entonces, pero una parte de ti se urge a satisfacer esos deseos, y entonces cuando el diablo te los pone, caes redondito si no estás firme, si no has dejado que el Señor Espíritu Santo te guíe. Pablo decía: desdichado de mí, pues hago el mal que está dentro de mí. No hago lo que quiero hacer, sino el mal está dentro de mí y hago lo que no quiero hacer. Pero aún con esas palabras, Pablo es un ejemplo de victoria sobre la carne. En 1 Pedro 4, 1 y 2 dice: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Si verdaderamente amamos a Dios, esta es una muy importante y la más importante razón por la cual rechazar pensamientos negativos, los deseos de la carne, las emociones, y someter a la carne en sujeción a Cristo. En verdad pido a mi Señor Espíritu Santo que esta sea tu motivación de hoy en adelante para llevar a la cruz del Calvario todos tus deseos carnales. Además, si empiezas a practicar esto regularmente, notarás que cada vez van a venir menos y con menor fuerza, menos intensos, esos pensamientos y esos malos deseos. Y el espíritu, vamos a hablar ahora del punto del tercer punto, el espíritu, la parte más importante. ¿Por qué? Bueno, porque dijimos que precisamente es el espíritu el que tiene que ir sobre el cuerpo y sobre el alma. Entonces, pues, puesto que sabemos y entendemos que nada bueno sale de nosotros, dice la Escritura que todos hemos pecado y estamos lejos de la presencia salvadora de Dios, y dice también que no hay uno solo que no peque, ni siquiera uno. Entonces, ni nosotros los cristianos nos salvamos, no somos los santitos en el aspecto que el mundo tiene por los santos. Somos santos porque somos apartados para Dios y porque vivimos en la misericordia diaria de Dios para que Él nos purifique de nuestro pecado y podamos seguir caminando como vasos útiles para la obra. Pero en realidad nada bueno sale de mí. Lo bueno que sale de mí es del Señor Espíritu Santo que yo he dejado que me guíe, pero lo malo que sale de mí es de mis pasiones, de mi necesidad, de mi naturaleza humana. Todavía lo que sigue saliendo malo de mí. Entonces yo tengo que entender que tengo que dominar. Durante años mi espíritu fue dominado por mi alma y por mi cuerpo, mis emociones y mis deseos carnales. Y este no es el plan de Dios para mi vida. Cuando permitas que el Señor Espíritu Santo empiece a dominar tu espíritu, y entonces este va a empezar a dominar a tu alma y a tu cuerpo, entendiendo que lo malo que aún hay en mí, como se los decía, es de mi naturaleza. Ese soy yo, mi naturaleza humana, y lo bueno que hay en mí solamente puede venir del Señor Espíritu Santo, porque no hay nada bueno en mí, sino que ahora hay algo bueno en mí, que es el Señor Espíritu Santo, porque he permitido que Él sea el que me guíe. Porque Él es un caballero, a pesar de ser Dios y que pueda hacer todo. Él podría cambiarme, pero Él no quiere cambiarme. Él quiere que yo cambie, porque Él quiere cambiarme. Amén. Entonces, mientras más disminuya yo, mientras más pequeño me haga, mientras más me haga a un lado yo y deje crecer a mi Señor Espíritu Santo en mí, más me voy a lograr someter al alma y a mi cuerpo a la sujeción del Espíritu, crucificando así mi naturaleza humana. Siguiendo el ejemplo de mi Señor, durante el tiempo en que fue tentado por el adversario, Él tenía una firme decisión, conocía y usaba la palabra de Dios. Él se la sabía, porque el diablo también se la sabe al revés del derecho, más que tú que yo, y el diablo utilizó la palabra para tentar a nuestro Señor Jesucristo, y Él también utilizó la palabra para contrarrestarle,
para vencerle. ¿Qué quiere decir? Hoy hay grupos que dicen ser cristianos y que enseñan también con la Biblia, pero enseñan distorsionada la palabra. Si tú conoces la palabra y viene alguien y te quiere enseñar apostasía por medio de la palabra y quiere enseñar eisegesis y quiere enseñar lo que él quiere enseñarte, pero tú conoces y has permitido que el Señor Espíritu Santo esté en ti, vas a contrarrestar, pero no, si no conoces la palabra, ¿cómo vas a contrarrestar? Te vas a dejar convencer. Tienes que conocer de la palabra para también poder contrarrestar los embates del enemigo y que no te vengan a decir mentira. Entonces, mientras yo más conozca, más permita que el Señor Espíritu Santo me someta a mi espíritu, más entonces voy a someter a mi alma y a mi cuerpo. Él tenía una firme decisión del Señor Jesús, conocía y usaba la palabra de Dios para vencer. No le permitió que el poder, no se permitió a sí mismo que ni el poder, ni las cosas materiales, ni las emociones lo vencieran. Él tenía una firme decisión. Él quiso hacer, y su propósito y su única identidad era hacer lo que el Padre y lo que el Padre le había mandado, y su identidad estaba en el Padre. Además, vamos a ver lo que dice nos dice la Escritura en Hebreos, en Hebreos 5:7. Vamos a ver lo que dice la palabra en Hebreos 5:7. En Hebreos 5:7 dice la palabra de Dios: y Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Importantísimo. O sea, Jesús, siendo Dios, le tiene temor reverente al Padre. Es lo que nos dice Hebreos. Fue oído, él fue escuchado a causa de su temor reverente. ¿Qué quiere decir esto? Que mis oraciones, mis súplicas, son oídas a causa de mi temor reverente. Si yo no tengo temor reverente hacia mi Padre Dios, no van a ser escuchadas mis oraciones. Eso es bien importante. Esto es lo que necesitamos para poder cargar la cruz propia todos los días. Esto es la única manera en que vamos a poder cargar nuestra cruz, todos los días. Para que puedas cargar tu cruz, entonces esto es lo que necesitas. Esta es la única respuesta para poder cargar tu cruz. Vas a ser oído a causa de tu temor reverente. Entonces, ya vimos 3 puntos importantes de qué es cargar la cruz. Firmeza para decir no. Clamar al Padre para pedirle fortaleza y no dejarnos. El tercer punto es dejar ser guiado por el Espíritu Santo, pero ahora vimos un cuarto, y es el que va a permitir que las otras 3 cosas sucedan en mi vida, es temor reverente. Si yo no tengo temor reverente al Padre, no voy a ser transformado. ¿Amén? Entonces, tengo que declarar, pero no como algo aprendido religiosamente, sino como un rema en mi corazón: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es, así lo hizo el Señor Jesús hasta el último momento. Él estaba orando, estaba sudando grandes gotas de sangre, estaba en un estrés muy fuerte porque sabía lo que se iba a enfrentar, y en un momento dijo: Señor, si puedes, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y yo también le puedo decir al Señor, porque el Señor me dijo, Salmo 23, que aunque anda en valle de sombra de muerte, no me está diciendo que si es que andara, sino que voy a andar en un valle de sombra de muerte. Y yo le puedo decir también a mi Señor: si puedes, si quieres, líbrame, porque poder sí puede, pero digo, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Prácticamente eso mismo dijeron Sadrach, Mesach y Abed-Nego cuando los iban a meter al fuego. Cuando Nabucodonosor dijo que los metieran al fuego, ellos dijeron: mi Señor, al cual servimos, Él nos puede librar, pero si así no fuera, de todas maneras no adoraremos tu estatua, porque el único Dios que tenemos es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo también así, aunque así no fuera,
aunque el Señor no me librara de un trago amargo, no voltearé hacia otro lado. ¿De dónde vendrá mi socorro? Amén. Entonces, hacerlo nos renovará, nos transformará, nos levantará y empezarás realmente a caminar dando fruto en el Espíritu, siempre entendiendo lo que dice Filipenses 3:12. Con esta escritura vamos a terminar. Vamos a ver qué nos dice la escritura de Filipenses. En el capítulo 3, en el versículo 12 al 14. Y con esto vamos a terminar. Dice la palabra de Dios: no que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo que yo también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues es eso. O sea, no somos perfectos, no lo hemos alcanzado, pero seguimos caminando para buscar la estatura del varón perfecto. Pero lo más importante es que tengo que aprender a tener un temor reverente a Dios para poder lograr ser firme, para decir no, para lograr que el Señor Espíritu me guíe y para que lo más importante en mi vida sea el Padre. Y bueno, caminar en la gracia que nos regala nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar gracias por este tiempo, por lo que hemos aprendido. Papito, estamos delante de su presencia dándole gracias por esto. Yo le pido, Padre, que se haga rema en su corazón este entendimiento de qué es cargar la cruz, Señor bendito, y que hagamos lo correcto para poder alcanzar el supremo llamamiento de mi Señor Jesucristo, Padre. Tenemos un propósito y hay de nosotros si no lo alcanzamos, pero usted no es mentiroso si usted dice que tenemos un propósito y no lo alcanzamos, sino es nuestra negligencia. Y hoy aprendimos que aún hasta el malo no es negligente, y yo no puedo ser negligente en el llamado que tengo, en el caminar que tengo y en la forma en que también tengo que llevar la palabra a otros, Padre. Le doy gracias, Padre bendito, en un tiempo de malas noticias, que este sea una ventana para llevar buenas noticias a las personas, Señor, que sea de bendición en su corazón. Y Padre bendito, bendiga mucho, mucho, mucho a las personas que están escuchando esto. Gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues muchas gracias. Les pido una vez más que por favor me ayuden con su like, que compartan para que otros también puedan recibir esta bendición, y que me regalen su comentario en la caja de comentarios. De verdad, o sea, yo agradezco mucho que muchos de los hermanos me están mandando por Facebook o por WhatsApp su comentario, pero yo les agradezco que un comentario o aún también algo edificante para el pueblo de Dios que ustedes puedan complementar a esto, me lo regalen en la caja de comentarios, por favor. Y pues no se olviden de compartir para que otros también reciban la bendición. Si ha sido de bendición a tu vida, la bendición no es para quedárnosla, sino para llevarla a otros. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Amén.